Buenos días, mi nombre es José Rojas y le voy a dar una pequeña clase acerca de mecanismos de reacción. Primeramente vamos a dar un pequeño repaso del objetivo que se cumplió en la clase anterior. En este punto vamos a hablar de los catalizadores. ¿Cómo podemos definir un catalizador? Es una sustancia que incrementa la velocidad de reacción sin alterar la energía libre de Gibbs. Este proceso como tal se denomina catálisis y la reacción que se está involucrando al catalizador como tal se denomina reacción catalizada. Tipos de catálisis. Tenemos varios tipos de catálisis, entre ellos encontramos la catálisis homogénea. Esta se produce en una sola fase, gaseosa o líquida. Regularmente la última es la más frecuente y en ella el catalizador se encuentra disperso, es decir, en una solución como tal. La heterogénea es más importante desde el punto de vista industrial, pues se usa en sistemas polifásicos, donde la reacción se produce en un tipo de interfase, es decir, regularmente el catalizador está en el estado contrario a la solución como tal. En este caso es sólido y los reactivos pueden ser gases, vapores o líquidos. Otro tipo de catálisis que también es importante a nivel industrial es la catálisis enzimática, que si bien tiene unos mecanismos muy similares a la heterogénea, ocurre solo en reacciones bioquímicas, por eso la diferencia como tal. Ahora vamos a pasar al tema de la clase, que es mecanismos de reacción. Desde un punto de vista termodinámico, en una ecuación química los reactivos están en un estado inicial y sus productos se denominan estado final. Ahí va a ocurrir una variación de energía libre. Esta puede ser negativa si es una reacción espontánea, es decir, no hay ningún impedimento a nivel termodinámico. Para hacer fácil la explicación, vamos a hacerla con un ejemplo. Tenemos esta ecuación: A más BC igual a AB más C. La energía que acabamos de denominar energía libre es negativa en este caso. ¿Cómo sería el mecanismo? Para hacer el enlace AB, los reactivos tienen que cortar las distancias, pero eso aumenta la repulsión de los electrones. Para evitar esta repulsión, los reactivos tienen que acercarse con una energía cinética fuerte, que le permita conectar como tal. Por encima de esta energía, las moléculas A y B forman enlaces y a la vez las moléculas B y C están rompiendo el suyo. ¿Para qué? Para generar el compuesto que nosotros estamos buscando. En este momento hay un complejo formado A, B y C, ¿verdad? Que es el complejo activado. Ahora le vamos a hablar de la molecularidad. Este es un concepto bastante útil para poder determinar cómo es el estado de transición y cuánta energía se necesita para llegar a él. La primera aproximación de las velocidades de reacción dependen únicamente de un paso lento. Por lo tanto, ¿cuál es la definición general? Es el número de moléculas involucradas en el estado de transición de la reacción elemental más lenta. Tenemos varias. Unimoleculares, solo participa una molécula. Bimoleculares, 2 moléculas. Intermoleculares, de 3 en adelante. La molecularidad puede obtenerse experimentalmente como el orden de reacción en la ley de velocidad. En ocasiones existen órdenes de reacción fraccionados, porque el reactivo adicionado no reacciona directamente, sino que lo hace con un intermediario que está en equilibrio. Es decir, vamos a tener una reacción en equilibrio en un subproducto, es decir, en medio de la reacción que nosotros queremos. Ahí en esa situación se agrega un catalizador extra para alcanzar el objetivo. Mecanismos de reacciones básicos. Si bien los mecanismos se pueden agrupar de muchas formas, acá vamos a hacer un agrupamiento de uno de ellos. El primero serían las reacciones elementales o concertadas. Estas son aquellas que se producen en un solo paso o etapa. Las moléculas reaccionantes interaccionan a la vez en el espacio y tiempo, conduciendo a producto a través de un estado único de transición. Es decir, la molecularidad es igual a la estequiometría y al orden de reacción, es decir, no hay un subproducto. La reacción se genera de manera espontánea y se logra el producto final. Acá vamos a hablar de la ley de velocidad. La ley de velocidad permite caracterizar un mecanismo de reacción
a una reacción elemental transcurrida en una sola etapa, como acabamos de definir. Por lo tanto, no hay un subproducto, sino que es un solo complejo activado. ¿Cómo lo podemos representar? Con tres ecuaciones elementales. ¿Cuáles son esas? La primera es la de combinación, que sería A más B igual a AB. La descomposición, AB igual a A más B. Y el desplazamiento, que es AB más C igual a AC más B. Vamos a hablar ahora de las reacciones complejas. Una reacción compleja ocurre o transcurre en dos o más etapas. Ahí sí vamos a conseguir formación de complejos intermediarios. También la podemos definir como un conjunto de reacciones elementales, donde hay formación de complejos activados diferentes y hay diferentes barreras energéticas. Por lo tanto, lo podemos expresar de dos maneras. Una reacción global, la cual no va a formar los subproductos y solo va a ubicar el estado final y el estado inicial. Los intermediarios son moléculas que aparecen en este mecanismo, pero no en la ecuación inicial. Ejemplo de mecanismo. Para este ejemplo vamos a usar el 1-penteno y el ácido bromídrico. ¿Cómo podemos definir y deducir qué pasará en esta reacción? Vamos a revisar la tabla periódica. Como puede indicar la línea, de esta manera se define el efecto de la electronegatividad en cada elemento. Por lo tanto, como se indica a la continuación, el bromo es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Por lo tanto, en el par protón-electrón, el electrón va a estar más direccionado al bromo. Al acercar este elemento con el 1-penteno, puede generar una ruptura del alqueno, es decir, del doble enlace, como se indica en la figura. Esto puede generar la entrada del hidrógeno a la reacción como tal, propiciando un protón libre en el carbono. Esto generaría la necesidad de cubrir con un electrón la reacción y generar el equilibrio estequiométrico. Por lo tanto, en el punto indicado es la entrada del bromo. Una vez hecha la entrada del bromo, ya tenemos el equilibrio esperado en el producto. Y este compuesto se define como 2-bromopenteno. Posterior al ejemplo que acabamos de mostrar, vamos a dar una asignación para trabajar en equipo. Cada grupo de trabajo va a desarrollar un material didáctico para el estudio del curso y posterior discusión en el foro grupal. Las reglas para este trabajo son: del tema asignado hay que incluir conceptos básicos, características y un ejemplo. La elección de la herramienta didáctica queda a disposición del equipo de trabajo. Postear su trabajo en el siguiente sitio. Explicar la herramienta desarrollada y responder preguntas acerca del mecanismo asignado. Los grupos asignados y mecanismo de reacción es el siguiente. Hay unos que le va a tocar el mecanismo de reacción por adición, otro de sustitución, el grupo 3 de eliminación, el 4 redox y el 5 de transposición. ¿Qué material tenemos disponible? Ahí está el material. De todas formas, ustedes pueden, bajo su propio criterio, conseguir otro material que sea interesante para generar la herramienta o el material que esperamos. Ahora bien, una vez ya hecho la tarea y discutido las preguntas asignadas, solo nos queda despedirnos, dar las gracias por su atención y esperando que nos consigamos en una próxima ocasión.